La placenta, las situaciones de la placentación pueden asociarse a anormalidades en el proceso de la implantación trofoblástica durante el proceso de la placentación. ¿Cuántas capas tiene el útero? 3. Sí. ¿Cuáles son las partes? Perimetrio y... La placenta siempre se va a encontrar por encima de ¿qué? De la decidua. Aquí hemos dicho que en el endometrio se forma tejido decidual. Entonces tenemos tres capas, ¿no? Endometrio, perimetrio y el perimetrio. Esta primera capa es la capa residual, forma del endometrio, superficial. Después tenemos una capa endometrial basal, donde se van a encontrar la vasculatura endometrial y la base glandular. Después vamos a tener una gruesa capa de tejido muscular, el miometrio. Y finalmente vamos a tener una capa de tejido conjuntivo, el perimetrio. Entonces tenemos la capa superficial que va a formar la decidua. Vamos a tener la capa del endometrio. Basal. Vamos a tener la capa miometrial. Y la capa del perimetrio. Tejido conectivo. Perimetrio. Siempre la placenta se va a encontrar por encima de la decidua. Acá está la decidua y aquí va a subir el funículo. Lo va a conectar con el embrión. Muy bien. Las anormalidades dentro del proceso de la implantación van a ser clasificadas de acuerdo a la zona en la cual se va a desencadenar ese trastorno. Básicamente el tejido, lo que desencadena es que el tejido trofoblástico, en su pesquisa de la vasculatura para desencadenar el proceso del corio, va buscando tejido vascularizado, ¿no es cierto? En estos casos se pasa hacia otros tejidos subsedáneos. Lo normal es que se encuentre por encima de la decidua. Cuando la placenta, esta placenta, se va a insertar en el endometrio, va a tener un nombre. ¿Cómo se llama eso? Acretismo. O placenta acreta. 1. Habitualmente hasta aquí llega el proceso. Lo más frecuente es que llegue hasta acá el proceso del acretismo placental. Porque por debajo de esta tenemos al nivel y habitualmente aquí tiene un proceso asociado a la inmunidad. Tenemos un proceso inmunitario activo acá. ¿Ya? Entonces, cuando el trofoblasto migra hasta este espacio, habitualmente es guisado. Pero en algunos casos, el trofoblasto lo sortea. No es afectado por el proceso inmunitario.
Entonces, cuando se inserta a nivel biometrial, va a cambiar de nombre. ¿Cómo se va a denominar a ese acretismo? Percreta. Placenta percreta. No, perdón. ¿Cómo es? Increto, ¿no? Increto. Y finalmente, cuando esta sobrepasa el endometrio y se va a dirigir hacia el perímetro o hacia órganos próximos, se va a formar el tercer tipo. Percreta. Percreta. Ahora, esto tiene que ver porque también la resolución del cuadro va a verse transformado de acuerdo a la existencia de uno del otro. En el caso del incretismo placentario, eventualmente se puede hacer grado a y raspaje del endometrio. Siempre y cuando este no persista en el sangrado, en todo caso, se tiene que hacer bacografía ecográfica, todos estos procesos. ¿Ya? En el caso de la 2 y la 3, cuando producen el incretismo y el percretismo, eventualmente la única solución es la resección total del útero. Porque este, como ya saben, es un proceso que permite el intercambio vascular. Entonces la paciente, si no, esto no se soluciona, sigue sangrando después del parto. ¿Ya? Estos básicamente se van a poder identificar gracias a la ecografía. No solamente se busca el embrión, saco gestacional o el proceso de desarrollo embrionario, también se tienen que ver los anexos gestacionales. Este es uno de ellos. ¿Ya? La placenta, cómo se encuentra la placenta y dónde se encuentra su ubicación. Actualmente tiene que encontrarse normoinserta por encima del proceso residual, formado por, ya saben, el endometrio superficial. Ahora, también hay alteraciones de la placentación de acuerdo a su localización. La ubicación normal de la placenta siempre va a ser en el cuerpo uterino. Esto es lo normal. ¿Muy bien? Hay algunas placentas que se van a dirigir hacia el orificio cervical interno. ¿Bien? Cuando esta se aproxima muchísimo hasta acá, cuando llega hasta el límite, se le va a denominar placenta marginal. Cuando llega hasta el borde del óseo sin llegar a tapar. Marginal o limítrofe, pero más que todo se lo conoce como marginal. Cuando esta cubre parcialmente el orificio cervical, se va a denominar placenta previa. Parcial. En algunos casos incluso lo llega a tapar por completo. Se implanta acá y cubre el orificio cervical. En este caso se va a denominar placenta previa completa. ¿Ven? Cuando lo cubre por completo. Placenta previa parcial cuando parte de ella se encuentra cubriéndolo. No está totalmente cubierto. Cuando está completamente cubierto se va a denominar placenta previa completa. La marginal, doctor, no cubre los el marginal que solo trata de llegar a la placenta previa parcial. La marginal llega hasta el límite, hasta el bordecito, hasta el borde, sin llegar a cubrirlo. ¿Ya? La completa parcial, pero la placenta previa parcial cubre parte. Y la completa total cubre todo. ¿Por qué es importante saber esto? Parto. Tiene que encontrarse en el cuerpo uterino el proceso placentario. Cuando se produce el parto, ¿qué va a pasar si tenemos placenta previa? Esto va a evitar que pueda pasar por él. Y eventualmente, ¿qué va a pasar?
Si llega aquí en el canal de parto se encuentra la cabeza, va a romper la placenta o la va a obstruir por una presión mecánica en el momento del parto, por lo tanto no va a poder salir y por otro lado su única vía de sustento se va a perder. Estos casos permiten también identificar posible solución quirúrgica por medio de la cesárea. ¿Bien? Porque no se pueden arriesgar. La normal tiene que encontrarse en el nivel del cuerpo uterino, alrededor de 8 centímetros por encima del borde del óseo. Hasta ahí se considera que se puede efectivizar el parto. Pero si se encuentra por debajo, pues no, va a ser más difícil, muy difícil poderlo trabajar, ¿ya? Pues tenemos aquí 3 tipos de placentación. Y 2 alteraciones, miren, alteraciones por el espesor, en el caso del atletismo placentario, y en el otro lado, y en el otro caso, por parte de la placenta previa. ¿Ya? Otro caso que habíamos revisado previamente también es la existencia del aborto, ¿no? La clasificación del aborto se va a diferenciar en varios tipos. Cuando hay la existencia de saquito gestacional, obviamente el aborto siempre va a ser hasta las 22. Por encima de este tiempo ya no se considera aborto, se va a considerar ya no es embrión, ahora es feto, ya está formado, todos sus órganos solamente estaban creciendo y se movían. ¿Ya? Entonces tiene que ser antes de las 22 semanas. Cuando el saco gestacional se encuentra ahí y el óseo se encuentra cerrado, el orificio cervical está impermeable, se encuentra aquí el saquito gestacional, pero se está desencadenando peristaltismo, movimiento y contracciones uterinas de manera intermitente. No es peristaltismo, contracciones uterinas. Cuando tenemos contracción uterina más existencia de saco gestacional y óseo cerrado, se va a definir como amenaza de aborto. La amenaza de aborto. ¿Te puede repetir las 3 características? Muy bien. Saco gestacional con latido cardíaco. Y se identifican las partes fetales. El óseo está cerrado. El orificio cervical externo está impermeable. Hasta el tacto vaginal está cerrado. Hay parcialmente metrorragia muy mínima, muy poquita metrorragia hay. Y por otro lado, hay contracciones uterinas, medidas por topografía. Por el dolor de hecho, ¿no? Se produce espasmo uterino. Esto es amenaza de aborto. Cuando se presenta saquito gestacional, más contracción uterina, más metrorragia más importante, y se apertura el orificio cervical, se va a denominar aborto inminente. ¿Bien? O aborto en curso. Aquí lo anotaré. Ya. Primera característica. Hay saquito, hay saco. En ecografía se puede ver. Cuando se palpa la vagina, se encuentra cerrado, está óseo cerrado. El cervical externo cerrado. Hay escasa metrorragia. Les tiñe el guante cuando están revisando, pero solamente unos hilitos o muy poquito. ¿Ya? Hay escasa metrorragia. Y por el otro lado, hay contracciones uterinas. Esto es amenaza. Aborto en curso.
está cerrado, la hemorragia se vuelve más voluminosa, alta sangre, ¿ya? Moderada metrorragia, y se presentan contracciones uterinas. Se va a denominar aborto en curso. Lo siguiente que pasa, hay saco, está saquito, se puede ver, el oso está abierto, está permeable, está saliendo sangre, y hay todavía contracciones. Esto se llama aborto cuando el cose está abierto, y esto es clave, cose abierto. Entonces, aborto inminente. Los otros que vamos a realizar después de estos, es cuando el aborto ya se consumó. En estos casos, se puede ver parcialmente saco gestacional roto, ya no hay latido cardíaco. O puede haber placenta, pero ya no está el embrión. O puede haber colio, puede haber amnios, pero el embrión ya no está. Aquí evidentemente vamos a encontrar el oso abierto, el orificio cervical abierto. Vamos a encontrar mucha metrorragia. Esto básicamente es lo mismo. Encontramos bastante metrorragia. Y persiste la contracción uterina. Esto se va a denominar aborto incompleto. Cuando ya no hay esto, el dorso está abierto, hay metrorragia, hay contracciones, cuando ya no hay saquito gestacional, se va a denominar, ni hay placenta ni hay colio, se va a denominar aborto completo. ¿Vale? Y hay otro caso más, este es especial. En vez de saco gestacional, puede haber colio todavía. Hay goce abierto, pero no se cerrado. No hay metrorragia. No hay contracciones. Pero hay fiebre. Tiene fiebre y tiene persistencia de anexos placentarios. El goce cerrado, todo se recompuso, pero menos eso. El oso es cerrado, ¿verdad? El oce cerrado, no hay metrorragia ya, No hay o contracción. es muy escasa la metrorragia, no hay contracciones, pero viene fiebre y todavía anexos en la superficie endometrial. Esto se va a denominar aborto también, porque hay restos. Esta es la clasificación del tipo de aborto. Séptico. ¿Pero a qué se refiere con nexos? Anexos. Útero, perdón, amnios o colio, placenta, autoridad amniótica, pero sin feto. Está solamente un resto, un pedazo de tejido que se ha infectado, que se ha colonizado por bacterias, y eso está desencadenando fiebre. Después del aborto, la principal causa de muerte es esto. En el aborto completo sigue abundante metrorragia. El aborto completo se todavía Y persiste. también contracciones uterinas. Ay, no, pues no, en completo ya no hay. Si ya ha salido Ya todo, está conforme. ya no hay. ¿Qué voy a dar un punto?
Y tampoco hay eso. Doctor, ¿Sí? en todos los casos de aborto, la paciente llega a tener infecciones, complicación de No infecciones. siempre. Cuando es controlado, cuando se atiende en un servicio médico, no debería haber infecciones. Se tiene que administrar profilaxis antibacterial. Esto se presenta habitualmente cuando se realiza el aborto de manera extrahospitalaria, Clandestinas. ¿no? El aborto séptico es una causa frecuente, fallecimiento, complicaciones después del proceso. Todo en un sitio clandestino, como decía. También. ¿Ya? Así es. En el caso de aborto completo, como ya no va a haber contracciones uterinas, entonces vamos a presentar. El aborto completo puede existir todo. Pero el asunto es que cuando se realiza el aborto hay que hacer revisión, porque la placenta tiene que salir íntegra. Si persiste la placenta puede seguir sangrando. Entonces, en algunos casos inclusive, todavía mantiene metrorragia, porque es esto, el anexo que parte del anexo, no estoy diciendo todo, queda parte del anexo, tal vez una pequeña parte de un cotiledón ha quedado, sigue sangrando. Todos estos, absolutamente todos los abortos, tienen que hacerse posteriormente a que se fertilicen, revisión, siempre, hasta que deja de sangrar. No es endoscopia. Ecografía transvaginal. Se hace ecografía transvaginal y también se puede revisar por medio de revisión directa, por legrado. Se hace ameo, y hay que ver, porque aquí el problema es la hemorragia. La hemorragia en ecografía no se va a ver. Eso se va a ver por parte de la salida de sangre por el canal vaginal. Hasta que no se frena esto, hay que seguir buscando. Entonces, Pero aún así, la paciente teniendo restos en el útero va a presentar fiebre porque es un cuerpo extraño que está ahí. Entonces, ese sería un. en el embarazo no se presenta fiebre. No, en el aborto. En el aborto no se presenta fiebre. La fiebre se puede presentar únicamente cuando hay una alteración autoinmunitaria asociada a patógenos. ¿Muy bien? Y el dolor abdominal, ¿hasta dónde presenta? Mientras se persista el proceso de la contracción. Que no hay. Si es que no hay, ya se necesita nada. En un legrado, ¿por qué siempre y cuando hacen el legrado pueden dañar las paredes uterinas? Si es un procedimiento médico, supuestamente. Es que se hace raspaje, pues es traumático. Utilizas. Pero si es un procedimiento legal, o sea, por ejemplo, ¿por qué esa técnica se sigue utilizando hasta el día de hoy? Es que no hay otra alternativa. Y la de los Es que como medicamentos orales. Es que sí o sí tiene que ser así. No hay. Con medicamentos orales no se puede hacer. No hay absolutamente nada que impida que el hecho de que la placenta se mantenga de vida. Así la administres mucha oxitocina para producir contracción de la musculatura uterina, aún así puede persistir y sigue sangrando. Se tiene que hacer siempre raspaje. Se realiza acá, todavía se realiza en los países desarrollados, no hay otra. Solamente que en otros países, en los países desarrollados se hace esta vía ecográfica. Acá habitualmente no hay. Entonces se hace bajo visualización directa. Se coloca espectroscopía y hay que meter instrumental y raspar de manera indiscriminada todo lo que se encuentra. Es traumático. Se usa solamente anestesia local. La paciente está consciente de esto. Doctor, ¿qué pasa si por una incompetencia la placenta queda un poco de... Sangra la paciente y se puede Puede morir. morir, ajá. La placenta sigue transportando sangre, porque el objetivo de la placenta es llevar sangre hacia el folículo. Ya no hay parte de la placenta, ya no hay comunicación con el folículo. Si la placenta todavía persiste, sigue cumpliendo esa función. Y como ya no hay a dónde llevar la sangre, lo lleva hacia el lumen, es el sangrado constante. Podría morir, pues. Sí, es el caso. Hay que buscar por eso bien. En la práctica de embriología han hecho la vez. ¿Han hecho la práctica con placenta? Sí, La doctora les ha hecho revisar, el doctor les ha hecho revisar. los cotiledores, sí. No todos. Algunos se lleva con ciertos Hay que revisar que todos. Lo decía el río, Porque lo ninguno decía el esté río. roto. Eso se hace en el momento del alumbramiento.
Se diagnostica cómo se encuentra implantado y si ha ingresado por cara fetal o por cara materna en modalidad Down. Llega, caramba, está todo completo. No, falta una. Hay que buscar. Se quedó. Ya se quedó. En el patio también se revisa. Ya tienes el pedacito faltante y ahí la armas, ¿cierto? Ahí está. Tiene que tener todos sus copiadores completos. ¿Cuántos copiadores tiene que tener? Dependiendo, 18 a 20. 16 a 20 copiadores. Entonces, se saca. Tienes el pedacito, listo, lo armas, listo, ya está completo. No se para, se sigue revisando hasta que se encuentre todo, porque se puede producir hemorragia todavía. Se saca la placenta, ya todo vuelve a la normalidad. La oxitocina se encarga del resto, de producir vasoconstricción y evitar que el proceso hemorrágico se mantenga mucho. La oxitocina también, o sea, ¿por qué las mujeres, o sea, se mueren al momento del parto con liberación de oxitocina que puede llevar a un accidente cerebrovascular? La oxitocina no, solamente es local, solamente es en el momento. O sea, Lo que produce la muerte materna, en primer lugar, hemorragia. Al romperse esto, la pérdida de sangre puede causar hipovolemia. Por eso la mujer embarazada tiene 20% más de volumen, de volemia, para preservar función cardíaca. ¿Bien? Desaparece esto, eventualmente regresan los valores normales. Si todavía persiste la quetismo placentario, sigue perdiendo sangre. Si todavía persiste un cotiledón acá que se ha bebido, que no ha sido sacado, persiste el proceso hemorrágico. ¿Bien? La placenta también hemos visto que es causa de una patología hipertensiva, de la PLAMS. Entonces, básicamente, la mayor parte de estas patologías se van a frenar una vez se desencadena el alumbramiento. ¿Bien? Ahí se soluciona. Hasta que no se produce el alumbramiento completo, no pueden respirar tanto. Tienen que estar buscando. Así es. El apego piel con piel también ayuda al alumbramiento. Ayuda al alumbramiento. Porque libera la oxitocina. Entonces, esto tiene que ocurrir en menos de 30 minutos. No, sacas al bebé y lo colocas en posición de batrazo encima del vientre materno. Ahí está ahorita por un ratito, ¿no es cierto? Sí. Esto produce oxitocina, se cierra la musculatura y lo que desencadena es que alumbramiento. la placenta también sale. Sí. Al cerrarse, al producirse la contracción de la musculatura uterina, ya no tiene vasculatura. Entonces esto tiende a desprender, se forma un hematoma por detrás, como se produce en el proceso de la menstruación. Han visto, hoy hemos visto con la menstruación, en esa imagen, se produce hemorragia por detrás y sale. ¿Ya? Tipos de presentación, tipos de aborto, ya no les demos esto. Vamos a tenemos una patología normal. Sí. ¿Ya todos pueden ver? Sí. ¿Apagaremos la luz, doctor? ¿Ya? Ya. Con más ganas de dormir. En cuanto a las patologías estacionales, esto, los trastornos que desencadenan los procesos infecciosos asociados a la gestación, la vellosidad, la colonitis, la funiculitis, etc., con distintas etiologías. No van a perder de vista eso, los TOC, las patologías de tipo hematógeno con distribución hematógena, manifestación ectópica, donde es su sitio habitual de ubicación, tubario. Esto es pregunta habitual, se pregunta, muchas veces van a repetir esta respuesta. Siempre les van a preguntar. La monoidentiforme es una degeneración hidrópica en la cual se van a encontrar múltiples vesiculaciones, ¿no? Hay las velocidades habitualmente se degeneran, van a llenarse de agua. Eventualmente ya hemos visto cómo es, por qué razón se produce eso, ¿no? Por una alteración dentro del proceso de la
formación de la placenta del corio, asociado a la parcial, por ejemplo, a triple formación genética, y siempre se va a encontrar con restos ovulares, con restos embrionarios. Y por otro lado, la completa actualmente tiene una información genética diploide, ¿no es cierto? De 46, 49, solamente cromosomas paternos, pues. Es cuando dos espermatozoides ingresan a un óvulo inmaduro o un óvulo vacío y ahí desarrollan el proceso de corio. Vamos a ver cuando revisemos patología del aparato reproductor masculino, la patología tumoral a nivel del aparato reproductor masculino, todo es trascendental. Es como si él desarrolla incluso marcadores específicos para los tumores del aparato reproductor masculino a nivel testicular. El marcador, uno de los marcadores más especiales es el beta-HCG. El varón no tendría por qué producir beta-HCG. Ahí queda claro quién es el que produce la placenta, los genes paternos, ¿no? Muy bien. Ya. Y en el caso de la parcial, pues sí hay óvulo, pero hay dos espermatozoides, por eso tiene triple información. La beta-HCG, doctor, Es para todos los procesos asociados a embarazo, no solamente embarazo de este tipo molar y coriocarcinoma, como les he preguntado esta mañana. ¿Ya? Esto es embarazo, forma placenta, por lo tanto produce gonadotropina coriónica humana. Aquí está lo que se produce en la patología molar, ¿no? El coriocarcinoma es beta-HCG dependiente, desarrolla altos niveles de beta-HCG. El proceso es bastante displásico, bastante amorfo, es un tumor secretor y hemorrágico. Mientras que el otro tumor tromboblástico no depende tanto del proceso de la placentación, es más que todo que se desarrolla por el tromboblástico intermedio, o sea, por el intersticio. No es tan. A pesar de que es maligno, su evolución no es tan rápida como el proceso de coriocarcinoma. No han visto la preeclampsia, la característica de la preeclampsia es una patología hipertensiva gestacional, asociadas a qué? Asociada a una mala adaptación del sistema tromboblástico medio, lo cual va a desencadenar que inhiba la liberación de TGF-beta y el factor estimulador para el crecimiento vascular. Produce entonces estos dos genes, acetilcolina y el eje del disoluble, lo que desencadena es un cuadro constante de vasoconstricciones. A ver, a nivel placentario se produce esto, hematoma. Doctor, una pregunta. ¿Sí? En la preeclampsia, o sea, ¿hay algún motivo por el que los neutrófilos se puedan elevar? ¿Cómo? O sea, en la preeclampsia, ¿hay algún motivo por el cual los neutrófilos se pueden elevar? ¿Los neutrófilos de la preeclampsia? No, o es algo ya, o sea, podría ser algo más. No, es que los neutrófilos marcan patología aguda. No deberían elevarse, no está relacionada a la etiopatogenia de la preeclampsia. Entonces podría ser una infección aparte. Una infección aparte, es otra causa. Estos se elevan por el proceso inflamatorio activo. Por Ahora, inflamación. Por ejemplo, estos se van a elevar cuando hay, por ejemplo, la coriomionitis. Vamos a ver, hemos visto esta mañana. Por múltiples polimorfonucleares en el corio. Hemos visto múltiples polimorfonucleares en las vellosidades, la vellositis asociada a TONCH. entonces una vía ascendente, o sea, una infección de vía ascendente puede provocar preeclampsia. No. La preeclampsia solamente tiene una causa, es alteración de la placentación. La placenta no ha encontrado vasculatura y está desencadenando la liberación de ciertos genes para favorecer la subconstricción, para que llegue en el proceso inicial del proceso gestacional más sangre. El problema es que no se desarrolla espacio intervelloso, no se desarrolla decidua, como está acá. La decidua es bien hipotrófica, hay poco espacio, poco tejido. La decidua bien gruesa. Aquí está la vasculatura, la decidua gruesa. Porque hay muchas células sincitiales. Las células sincitiales se pegan acá. Y el espacio intervelloso desaparecido. Entonces el flujo no produce mucho. Este espacio no permite mucho flujo vascular. Está todo el tiempo cerrado, la vasculatura bien contraída. El flujo debería ser lento, no es bien rápido.
Entonces, el embrión, ¿qué pasa con el embrión? Con el producto no crece tanto, se produce restricción de crecimiento intrauterino, se puede desarrollar muerte fetal por isquemia, si esto persiste. Y si esto no persiste, pues aumenta el factor de la vasoconstricción tisular, aumentando los niveles de la presión arterial de la madre. En la placenta lo que está preservando acá es la supervivencia del embrión, no tanto para la madre, ¿no? Entonces sube su presión hasta que en el momento del parto sube 50 milímetros de mercurio más, llega a 200, llega a 220, 240 de presión arterial, se rompe vasculatura renal, que produce insuficiencia necrositibular aguda, se rompe vasculatura hepática, se produce congestión, se produce necrosis hepática y el síndrome de Howe, se rompe vasculatura cerebral, se produce eclampsia. Así es. Finalmente, glándula mamaria, esto también hemos visto el día de hoy cómo está conformada. Tenemos una parte parenquimatosa y una parte formada por estroma. El estroma habitualmente está formado por tejido conectivo grueso y colágeno. Además de adipocitos, tenemos muchos globulitos, pequeños globulitos formados por tejido adiposo, ¿no? La glándula, sin embargo, se encuentra separada del adipocito. Ahí podemos ver, tiene espacios intersticiales por tejido conectivo, ¿no? Aquí está lo normal, lo patológico benigno, la hipertrofia glandular, la hiperplasia epitelial es un trastorno benigno. El fibroadenoma también que hemos visto es un trastorno benigno, solamente isocrecimiento y constricción de la glándula. Pero los malignos sí tienen capacidad de malignidad, o sea, pueden metastizar y afectan a tejidos circundantes o a tejidos que se encuentran en el propio glándula mamaria. El que hemos visto hoy, ¿se acuerdan cómo era el receptor carcinoma? Se encontraba más o menos acá. Era infiltrante porque las células se encontraban por fuera de la membrana basal. Y estos tienen a desencadenar metástasis, ¿no? Después dos tumores que son malignos con exposición de luna, ¿no? El tumor tiroides en el intersticio con múltiples fibras de colágeno, pero el asunto es que la disposición es distinta, ¿no? Hace que se extrapole la glucosa y se exponga la mucosa del túbulo y destruye por completo la glándula y tiene una velocidad de desarrollo bastante rápida. Y también hay tumores del tejido conectivo, no sé, como los angiosarcomas. Hoy hemos visto en una de las láminas había un hemangioma, ¿verdad? Y era normal. Es feliz, no solamente va a crecer, pero también hay hemangiosarcomas, hay liposarcomas, hay sarcomas musculares que pueden afectar esta zona. Hay los fibrosarcomas, hemos visto también fibrosarcomas, ¿no? Los pueden ser tanto de tejido espermatoso, pero lo que más vamos a estudiar es el más frecuente, que es el carcinoma lobulillar, el carcinoma parenquimatoso, el lobulillar y el ductal. Hemos visto esto. Esto no quiere decir, la existencia de estos síntomas no quiere decir que la paciente tiene cáncer, pero tampoco quiere decir que no vamos a hacer nada. Cuando tiene alguno de estos trastornos, mamografía. La mamografía positiva, biopsia. Función por la para sacar citología celular para análisis hematopatológico. Se diagnostica ahí sí se diagnostica, se identifica la malignidad, ahí sí se puede hacer el diagnóstico de cáncer. Aquí hemos visto también algunos trastornos que no son cancerígenos, son procesos oxidativos, como es mucosa y como es una glándula expuesta y además como está en contacto con, en especial en el proceso de la lactancia, ¿no? Está en contacto con la cavidad oral del neonato y una mala técnica de la lactancia puede desencadenar que tejidos se lesionen, pues puede producirse un proceso oxidativo que requiere, como cualquier herida, tratamiento antibiótico. Cuando se le administran los antibióticos, habitualmente lo que hay que hacer es evitar que el recién nacido lacte. Entonces hay que ver otra forma de poder administrar leche. ¿Ya? Y los dos tumores que hemos visto previamente, el tumor filoides, el fibroadenoma, ¿no? El fibroadenoma que solamente los comprime en su plaza y el tumor filoides que los saca de esos cilindros. Es como si los doblara hacia afuera, ¿no es cierto? Eso es básicamente lo que sucede.
Ahora sí, este es nuestro tema, el tema que vamos a hablar. Carcinoma. Muy bien, algo para poder diferenciar. Todos los carcinomas estromatosos, todos los tumores malignos estromatosos, tienen una palabra clave. Todos son sarcomas. Todos terminan en sarcoma. Liposarcoma, angiosarcoma, fibrosarcoma. Los tumores epiteliales, como el que vamos a ver ahora, todos terminan con carcinoma. ¿Ah? ¿Cómo? Feocaricito. ¿Cuándo has visto un feo? ¿Qué es un feocaricito? Pero que no me dijo Sí, es el sueño doctor. Entienden. Feocromocitoma, quiero decir, pero no es un carcinoma de feocromocitoma. Él termina en oma, es un tumor benigno, pero con mucho desarrollo de la médula neuronal, ¿verdad? Los carcinomas son epiteliales, siempre son epiteliales. Muy bien. La glándula es epitelial. La glándula hemos visto que está formada por un ácido, por un globulillo, que es secretor, produce leche. Utiliza una secreción apócrina, ¿no es cierto? Y un tubito que lo va a llevar hacia el pezón, ¿no? Es el ducto glandular mamario. Entonces está formado por epitelio y epitelio coricular. Entonces, el carcinoma, el cáncer producido en el lóbulo y el cáncer producido en el ducto van a tener como término carcinoma. Es de glándula, entonces siempre se va a llamar adenocarcinoma. Ahora, depende, si es lobular, adenocarcinoma lobular, o adenocarcinoma ductal, ¿no es cierto? Porque solamente hay dos partes. En el caso del cáncer de seno, importante, tiene gran afinidad o está muy asociado a patología, es una patología hereditaria. La causa más frecuente del proceso tumoral es congénito. Es un mito que se produzca por una lesión, que se produzca por un golpe, que se produzca por una inflamación, ¿ya? Ahora, hay factores extrínsecos que sí pueden modular la existencia de esto. Radiación, por ejemplo, puede producir esto. Consumo de agentes procancerígenos puede producir esto también, ¿ya? Pero son causas extrínsecas. La mayor parte del proceso neoplásico del dolor mamaria es hereditario. Y las personas a las cuales más tenemos que poder observar esto son las personas que han tenido un familiar con un antecedente de esta patología. ¿Ya? Dime. Doctor, le comento un caso. Yo conocí a una chica que tenía 18 años, mamá primeriza. Ya. Y no tenía una buena técnica de lactancia materna. Lo que normalmente hacen es ponerlo así en B y darle lactancia materna, pero lo correcto era hacer esto. La chica no podía vaciar sus senos de la leche. Entonces, ¿qué pasó? Los ductos lo empezaron a reventar. Se reventaron solos. Y la técnica que usaban para limpiar era poner una gasa, introducir la gasa a los ductos. ¿Eso es correcto? Y otra cosa... Es que no hay otra forma de sacar, es que se tapan y estos habitualmente se secan con el sedimento mamario. Entonces... Era muy difícil eso, o sea, era... Es que es muy difícil, es bien difícil. Hay que destaparlos, se destapa habitualmente con dos cositas. Se utilizan dilatadores glandulares, ¿ya? Son fármacos colinérgicos, ¿ya? Cuya función es producir dilatación glandular. Y otra es calor, se aplica calor y habitualmente con el calor se produce dilatación del colito glandular. Una vez que esto falla, ya es básicamente un tratamiento solo quirúrgico, hay que destrabarlos por alguna vía, ¿no es cierto? Colocando una vía cortita para introducir por el pezón y sacar el sedimento. Porque si se obstruye se puede desencadenar gran cantidad de mastalgia y además se denomina mastitis, ¿no es cierto? La leche se va a seguir produciendo,
¿Y eso le va a predisponer a tener una No. adenocarcinoma? No. Es como cualquier tejido. Todos los tejidos son propensos a producir el proceso inmunitario, entonces depende de un proceso lesional constante. Pero hay un factor más importante que eso, y es la existencia de un gen asociado a procesos neoplásicos, se denomina el oncogén, ¿no? Los oncogenes. Si no tienes esto, muy difícilmente vas a desarrollar un proceso neoplásico. Tiene que haber la existencia de un gen. Es como, es como cualquier parte del tejido. Lo único que aquí aumenta la prevalencia del proceso neoplásico es que todo el tiempo, en especial cuando se produce el proceso de la lactancia o el proceso fértil del desarrollo sexual femenino, pues se encuentra todo el tiempo en proceso de diferenciación constante. Entonces es un órgano que está cambiando de manera constante. ¿Aceptó? La mujer se embaraza, habitualmente aumenta el desarrollo del asino mamario, ya tiene a su bebé, ya terminó de darle de lactar, se atrofia nuevamente, otra vez se embaraza, nuevamente se desarrolla, ¿no es cierto? Entonces, este proceso de diferenciación es un agravante dentro del proceso de la formación de la adenocarcinoma, pero como les dije, tiene que ser ligado a género. Les pongo otro ejemplo en el varón. La neoplasia más frecuente es el carcinoma prostático. ¿Ya? Solamente vas a tener cáncer prostático si tienes un síntoma, ¿no es cierto? Un síndrome de hiperplasia, que todos vamos a llegar a tener, ¿no es cierto? Hiperplasia prostática benigna se le llama, ¿no? También es un proceso de diferenciación celular constante. Pero no te va a dar adenocarcinoma si no tienes asociación a genes. Pero ¿por qué es tan frecuente en la próstata? Porque todo el tiempo se está diferenciando, en especial cuando nos aproximamos hacia la tercera edad, ¿no? Aquí pasa lo mismo. Estos tipos de cánceres se originan más frecuentemente cuando la mujer se encuentra en pleno proceso en el proceso fértil y en el proceso de desarrollo glandular mamario. Aunque hay algunos tumores que ni siquiera obedecen a eso, que vamos a ver a continuación, ¿ya? Los tumores pueden o no obedecer a estos tres factores. La mayor parte de los tumores obedecen a estos, a los estrogénicos. No podría ser de tal manera. El folículo se va a desarrollar después de la liberación de los estrógenos. ¿No es cierto? La prolactina tiene un factor importante en el desarrollo inicial de la glándula mamaria y el proceso de la secreción, pero los estrógenos son los que le van a hacer madurar para que se desencadene la lactancia efectiva, ¿ya? Entonces la glándula mamaria se va a desarrollar gracias a los estrógenos. Por lo tanto, tienen receptores estrogénicos, la mayoría de ellos, ¿ya? También interactúan con receptores de progesterona. Estos básicamente se van a llevar a cabo en el proceso del embarazo. Algunos procesos tumorales están protegidos cuando la mujer cuando tiene gestaciones, ¿no? Entonces, la gestación puede ser un factor protector para algunos tipos de cáncer, ¿no? Para los más severos, tristemente, ¿no? Doctor, eso sería debido a que en el embarazo se produce progesterona y la progesterona tiene la función de producir hiperplasia y la hipertrofia de los ácidos para preparar la lactancia. Exacto, entonces tenemos más desarrollo y en una de las células tiene un oncogéneo y esta empieza a desarrollarse y esta se nutre gracias a qué se nutre su crecimiento de todo el tejido. ¿Por qué le llaman vasculatura? Los poros vesículos. Entonces, cuando tenemos estos dos factores asociados, aumenta el agravamiento del proceso tumoral. Pero también, y aquí viene lo importante, si solamente tienen asociación a estos dos, les cortas eso, se tratan más fácilmente. Los más graves son estos, los que se encuentran asociados a factor de crecimiento epidémico humano, el HER2. Todas nuestras células que tienen potencial de diferenciación
pueden crecer gracias a ese factor. Para tratar los tumores que tienen asociación solamente a esto, tendrías que tratar todo el proceso de diferenciación celular de todo tu organismo. No es tan delimitado como si es solamente de un tipo. ¿Ah? Eso vamos a ver ahora. Las características de los cambios morfológicos mamarios van desde la presencia de modulaciones, deformaciones, alteraciones vasculares, varices, la presencia de alteraciones urticariformes, lesiones hemorrágicas, la muerte completa del tejido mamario. Esto es muy característico por retracción del tejido fibroso del tejido del estroma mamario, que es el signo de la piel de naranja. Después, procesos congestivos vasculares, es bastante variopinto, hay varios tipos de alteraciones asociadas al carcinoma mamario. ¿Bien? Entonces, a la presencia de un simple nódulo ya se tiene que hacer abordaje, por lo menos inicial, para poder diagnosticar por qué se está produciendo este nódulo, cuál es la causa de la nodulación, porque si no va avanzando así. Y en estos grados, cuando ya llega el proceso neoplásico a estroma, quiere decir que se va a diseminar a vasos sanguíneos, se llama metastizar. Estos claramente son con alta probabilidad metastizantes. Entonces se han clasificado a los tumores en 4 grupos, los tumores mamarios. El luminal A, el luminal B, el enriquecido con HER2 y el fenotipo basal. Luminal A, el más benigno de todos, el que es tratado mejor con quimioterapia y radioterapia, pero asociado también a disminución de la liberación de estrógenos. Se puede inhibir la secreción estrogénica y el tumor va bien. El tumor, va a solucionarse bien en muchos casos. Porque aquí tenemos un factor que nos va a ayudar más. Si le cortas los estrógenos al tumor, deja de existir. Más eso, le estás administrando quimio y radioterapia, va a ir mejor que en los otros casos. Este es el más benigno. Luminal A, positivo para el receptor estrogénico, negativo para el HER2. ¿Ya? Pregunta de evaluaciones de tratamiento. Luminal A, el más benigno de los tumores malignos, ¿no? Porque tienes receptor estrogénico. Ahí tienes algo que te va a ayudar. Cortas estrógenos, va a disminuir más rápidamente el proceso de la neoformación del tumor. Luminal B, más difícil, porque en este caso es positivo para el receptor estrogénico y positivo para HER2. Aquí tienes un factor que te está obstaculizando, el HER2. Se encuentra asociado a proceso de diferenciación de células con un factor mitótico activo constante. El enriquecido HER2, este es negativo para los receptores estrogénicos, ya no tienes esta ayuda. Solamente tiene HER2, más difícil de tratar. Y el último, el más maligno de todos, fenotipo basal. No se sabe la causa. No es por receptor estrogénico, no es estimulado su crecimiento por receptor estrogénico, ni tampoco por factor de crecimiento humano, factor de crecimiento humano. Ninguno de los dos. ¿Saben cuál es este? ¿A qué está asociado ese? TP53. ¿Qué? TP53, lo han visto en genética, lo han visto en biología. Otro número más entonces. El gen TP53. Ah. El TP53 es el que modula el crecimiento de tu piel, de tu pelo, de tu intestino, el proceso de regeneración constante. Es un gen sistémico, no tiene una etiología conocida, no es tan específico como los otros. En estos casos, parcialmente, muy dificultosamente, en el caso del enriquecido HER2, es difícil de tratar, este es muy difícil de tratar. Este se puede modular por medio de radioterapia, y este se manda porque tiene receptores.
Crece solamente por receptores proteínicos. Corta, eso deja de crecer. Doctor, el enriquecido, HER2, ¿y cuál es su tratamiento? igual quimioradioterapia, pero ya no tienes nada que te ayude adicionalmente a eso. Y doctor, en estos 4 tipos, ¿cuál es el más propenso en la que hacen las... El más frecuente, afortunadamente, luminal A. El más infrecuente, afortunadamente también, fenotipo base. Y en los casos que les hacen la extracción completa de la glándula mamaria, ¿serían los tipos de fenotipo basal o independientemente de los Fenotipo basal. Fenotipo basal se hace que tiene que sacar glándula mamaria de manera obligatoria. ¿Ya? Enriquecido HER2 medio preservantes. El luminal A depende, si no hay invasión, con quimioradioterapia se puede mantener y disminuir el proceso de crecimiento. Por eso, el luminal A, como podrán ver acá, esta es una tablita que se encuentra en su libro, por si acaso, ¿ya? Se produce por mutaciones, se conoce absolutamente todo esto. No hay mutaciones en el gen breast cancer 2, en el gen breast 2, por lo cual se produce la ganancia del brazo del Q y pérdida del recinto epitelial, lo cual desencadena atipia epitelial, plano. Hay atipia. Se producen mutaciones del proceso de diferenciación por desencadenar hiperplasia dental, finalmente también hiperplasia loculiar. Pero acá es positivo para el receptor estrogénico, negativo para el 2. Tratas con inhibidores estrogénicos, disminuye mucho la presencia del proceso tumoral. Afortunadamente, la mayoría de los procesos tumorales estamos asociados. ¿Ya? Oye, siguiente caso. Tenemos acá el HER2. Aquí se producen mutaciones del TP53, todas las mutaciones del TP53. Se produce amplificación del HER2, mucha cantidad de receptores para los receptores proteínicos, modulado a manera sistémica, porque todas las células tienen este receptor y todas nuestras células, en el proceso de diferenciación, este es un modulador del proceso de diferenciación celular, es el gran modulador. Cuando hay mutaciones en este, el paciente tiene no solamente preponderancia en el desarrollo de cáncer mamario, sino de otros tipos de tumores más. ¿Ya? Entonces, cuando tiene alto HER2, tiene mucho desarrollo de los receptores HER2, se denomina positivo para el HER2. 20% de los tumores tienen esto. Pero afortunadamente, incluso para este hay causa. Y el tratamiento, a pesar de que es más difícil, todavía es posible. La evolución es más lenta. Este mata rápidamente. Fenotipo basal. Este es por una mutación del breast cancer 1, de otro gen. Esto atrae mutaciones del TP53, casi exclusivos. Esto inactiva al breast cancer 1, ni siquiera esta etiología se mantiene. Solamente esto, mutaciones del TP53. Esto no se puede pretender. Se produce una mutación del TP53, el proceso de la diferenciación es rápido. Acá básicamente desde su desarrollo, desde su inicio, te da 3 a 5 años. 6 meses desde su aparición. Rápido desarrollo y no hay nada que te ayude. Quimioradioterapia de manera muy limitada funciona. Es mi más maligno, fenotipo basal. 15% de los tumores. ¿Ya? Entonces sería una infección Sí o sí. Pero cuando ya hay alteraciones nodulares en el fenotipo basal, en muchos casos hay que decir que ha metastizado. Por si. Entonces que los otros, hay nodulaciones, toma su tiempo en crecer. Inicialmente no llega hasta estroma, mucho tiempo. Trastarda, entonces es más benigno. Mientras que este no, crece rápido. De la nada, a las 3 semanas ya desarrolló un nódulo de unos 15 centímetros. ¿Sí? Es de crecimiento rápido. ¿Sí? ¿Cómo se ve esto? Hay también subtipos del carcinoma. En algunos casos se produce secreción y la secreción se encuentra epitelizada. Este se denomina carcinoma comedoniano.
cuando se encuentra epitelizado y recubierto como si fuera un grano, como si fuera una pústula. ¿Bien? La característica principal del carcinoma lobulillar es que es confinadito, forma unas bolitas. ¿Bien? Cuando es in situ, se conglomera dentro de su cobertura y se mantiene ahí. ¿Bien? El carcinoma ductal, como hemos visto, crece en todas las direcciones de manera estrellada. ¿Ya? Crece de manera estrellada. Habitualmente produce hiperplasia ductal. Muchos ductos se desarrollan alrededor. ¿Ya? Aquí se produce hiperplasia dentro de la cima, es lobulillar, dentro del lobulito se produce. ¿Ya? Aquí es alrededor del estroma, pero todo bien delimitado. Y esto es lo que nos da Jesús. ¿Recuerdas lo que me ha dicho en hiperplasia? Esto se ve en la mamografía cuando hay riesgo de un proceso tumoral. La mamografía es radiografía. Se aplica radiación para poder identificar procesos potencialmente lesivos. En la mamografía se ven calcificaciones. Y las calcificaciones quieren decir hay procesos tumoral. Si se encuentra acá alejada del pezón, habitualmente son de tipo lobulillar. Cuando están más cercanos al pezón, habitualmente son dictales. Aquí se encuentran los ductos. ¿Ya? ¿Entendido? Así se ve una mamografía enferma. Les voy a pasar la diapositiva. Les he pasado ya, ¿no? Y ahí lo van a revisar. Entonces se ven calcificaciones dentro del glándulo. Pregunta de examen, eso les voy a preguntar también. Ya hemos visto cómo es cuando está confinado. El lobulillar dentro de su capsulita está. El ductal forma tubitos, pero alrededor de un tubito central, de un grupo tubular. Cuando estos se vuelven infiltrantes, cuando se observa infiltración, se puede observar, en el caso del carcinoma ductal, túbulos desarrollados por núcleos de bajo grado. Cada vez los núcleos se van disminuyendo más conforme se van dirigiendo hacia la superficie. Muchos tubos, como hemos visto esta mañana. ¿Todos han visto el carcinoma ductal? Si no han visto, pues la siguiente clase también se puede traer. ¿Ya? Se desarrollan como si fueran una hélice. Muchos tubos dirigiéndose hacia la superficie. En el caso del carcinoma lobulillar infiltrante, es en línea índice, en fila india. Crece una célula tras otra célula tras otra célula. Es un crecimiento de células como si están como si se desarrollaran una detrás de otra y una detrás de otra. ¿Ya? El carcinoma medular habitualmente viene asociado a un proceso infiltrado linfocítico, pero que hay gran cantidad de neoplasia. El carcinoma coroide y el tubular habitualmente son bien benignos. Estos interactúan con receptores estrogénicos, son receptores estrogénicos positivos y negativos porque corresponden a fenotipo luminal, a luminal A, receptor de carcinoma inflamatorio, ya saben, viene con proceso inflamatorio modulado por respuesta inmunitaria adaptativa de los linfocitos. Ahí estamos viendo cómo es el carcinoma coroide. El carcinoma coroide forma como una especie de secreción y en cápsula de túbulos se encuentra la secreción. Y este es el carcinoma tubular, muchos tubulitos, ¿eh? Pero estos son benignos, no son benignos, son malignos, pero funcionan bien con restricción estrogénica. Aquí podemos ver, esta es la última diapositiva. Así se ve la mamografía del cáncer infiltrante. En el cáncer confinado in situ hemos visto pequeñas calcificaciones en espacios bien circunscritos. Aquí no miren cómo es. Este proceso de calcificaciones, en este primero que es el ductal, aquí es el pezón, miren cómo se van diseminando, como si fueran las raíces de un árbol, afecta a múltiples ductos. En el caso del lobulillar, es difuso. En el caso del anaplásico, todo. Este es el más mortal de todos. Este desarrolla un sobrecrecimiento de arácnido que se en el estómago, aparentemente en todo lado. Este no, crecimiento lento, únicamente circunscrito en el lóbulo.
y este también, pero este se dirige hacia la izquierda. Dentro de todos estos, el más lesivo, que es el más pertinente, es este. Y ese es el más maligno. ¿Ya? Mira que te van a chequear. Bueno, tres patologías de personas. Tengo que ir a misa. ¿Qué preguntas? Ya.